Muy bien, ya se está grabando y la semana pasada terminamos Génesis 15, el capítulo 15 pues, con el pacto que hizo Dios con Abraham y que él fue el que pasó entre los animales para cumplir lo que él está prometiendo. De una manera victoriosa está haz que el sonido. Así, sí, sí, exactamente, perdón. Muy bien, entonces después de esa victoria, de esa revelación que le hace Dios a Abraham, está muy contento, está feliz, está impactado y de repente, pues vimos en los tres versículos que los vamos a leer para recordar qué está sucediendo ahora. Abraham, cuando le dijo Dios en Harán que se fuera a Canaán, tenía 75 años. En este momento tiene 85 años. Eso lo dice los mismos versículos que vimos, que lleva 10 años en Canaán. Entonces, vamos a leer ahora sí, Alejandro, Génesis 16, versículos del 1 al 3. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Tú no me vas a dar con otra mujer, ¿verdad? O sea, tener otra esposa, porque ¿cómo se negocia? Si una es difícil, ahora imagínense dos. Ay, sí. Ay, qué machos son. No, no, no. Es que o sea, no es que sea, o sea, pues imagínate, o sea, la relación matrimonial es de poner ambos, ¿sí? Y hay que ir sobrellevando muchas cosas para ir corrigiendo. O sea, Dios quiere que realmente, como estaba platicando con unos jóvenes, que realmente o sea, tú tienes que ver al entrar al matrimonio qué es lo que tú puedes dar, no a ver qué te van a dar a ti. Normalmente sin Dios, pues estás esperando a que me hagan feliz. Y dice Dios, no, es al contrario. Tú tienes que ser feliz para poder entrar al matrimonio y tú dar todo hacia ella. Igualmente ella hacia él. Entonces, vamos a ver cómo más adelante, con el rey David, por ejemplo, fue un caos su vida familiar por tener varias esposas. ¿Varios? Por eso. ¿Mil? No, no, no. David. Ah, David. No, David tuvo como 10, ¿no? No, no recuerdo exactamente cuántos, pero bueno, Salomón tuvo 1000 mujeres, pero muchas eran por pactos entre reyes, entre naciones, ¿sí? Que ni las conoció y nomás vivieron allí y ni siquiera nunca ni las conoció. Entonces, pero realmente David fue una tragedia lo que se vivió. Entonces, Sarai no se daba cuenta hacia dónde iba a llevar a la familia por esta decisión de poderle ayudar a Dios en lo que Dios había prometido. Entonces, después de la promesa que vimos en Génesis 15, habían pasado varios años y Sarai seguía siendo estéril. En aquella cultura era una práctica legal que una esposa estéril entregara una sierva a su esposo
para obtener descendencia en su nombre. Eso está documentado en antiguos textos del cercano oriente. Sin embargo, que fuera una costumbre aceptada no significa que fuera la voluntad de Dios. Sarai propone, llégate ahora a mi sierva y quizá tendré hijos de ella. Entonces aquí aparece un problema muy común. Intentan ayudar a Dios a cumplir su promesa. O sea, la mano del hombre, ¿no? Nunca falta, ¿no? Y dice que Dios nunca les había dicho que la promesa vendría por medio de Agar. Entonces, muchas veces conocemos la promesa de Dios, pero no queremos esperar el tiempo de Dios. Somos muy desesperados. Imagínense, nosotros, algunos de nosotros ya tenemos cierta edad, somos de una generación que era más tranquila las cosas. Pero hoy, los jóvenes, cuando llego, rara vez, así rarísima vez ya, que ir a comer comida rápida, llegas, la gente pide y ya está desesperada porque le llegue la comida. Es impresionante que la impaciencia que hay hoy en día. Ahora imagínate lo que tiene que formar en nosotros para tener esa constancia, para poder saber esperar lo que Dios tiene para nosotros. Y entonces dice que Abraham atendió al ruego de Sarai. Entonces, Abraham había mostrado una gran fe, como lo vimos en Génesis 15, pero aquí falla. Es interesante comparar. En Génesis creyó a Dios y en Génesis 16 creyó la solución humana. Entonces, la fe verdadera no consiste solo en creer la promesa, sino esperar el momento de Dios. Y el versículo 3, habían pasado aproximadamente 10 años desde que Abraham llegó a Canaán. Entonces, en Génesis 12:4 con Génesis 16:3, aquí están los 10 años que han pasado, que ha estado esperando. Eso nos ayuda a entender la desesperación de Sarai. Sin embargo, el cansancio nunca justifica desobedecer a Dios. Aunque tú creas que no va a responder, dice Dios que siempre responde. Me acuerdo de Daniel que le pidió a Dios y le dijo, Dios, ¿qué planes tienes para Israel? Y pasaron 21 días y se le apareció el ángel Gabriel y le dijo, desde el momento que tú oraste, tú pediste esto, desde ese momento salió la orden por Dios. Me tardé 21 días porque tuve estorbo por parte de él, así como hay ángeles que están sirviendo a Dios, los que se rebelaron están perfectamente organizados y hay también rangos. Y dice que luchó contra el príncipe de Irán, que antes sí, pero para ubicar, antes se le llamaba Persia, que hasta que no fue hace mucho, todavía mucha gente le dice Persia, pero fue hace como 100, ciento y tantos años que se le cambió el nombre a Irán. Y dice que era pues, un demonio que se lo puso, estuvo luchando contra el ángel Gabriel para impedir que le trajera las noticias que Dios le había dado. Entonces, Dios contesta inmediatamente, pero Dios tiene su tiempo. Entonces, vamos a ver, hoy comenzamos, ahí nos quedamos, hoy vamos a ver Génesis 16:4. Pero antes de verlo, antes de ver ese versículo, eh, tengo algunos comentarios. O sea, solo hay una manera de vivir, con constancia. Si tú quieres, lo que quieras formar, lo que quieras hacer, si no tienes constancia, no se va a lograr. Fíjate, aquí no se menciona, pero
el diablo siempre está trabajando. Si lo trabajó cuando estaban nada más Adán y Eva, estaba cazándolos, nada más para ver en qué momento podía hacerlos caer. Y el diablo, desde que les mintió, sigue haciendo lo mismo hasta el día de hoy. Sigue afectando en lo que más nos puede afectar. Dios no te ama. Eso es lo que sigue haciendo el diablo. Pero él quiere que si tú le crees ya a Dios, ya entregaste tu vida a Dios, él va a estar luchando para que no vivas para él, que quite los ojos de Dios. Porque en ese momento, cuando ya no estás poniendo los ojos en el Señor, lo vas a poner en las circunstancias. Y eso va a provocar que tu fe se debilite. Por eso no debemos siempre estar en la palabra de lo que Dios nos ha dejado. Es lo que dejó para que nosotros podamos caminar. Ahora, si tú no llenas tu corazón, si tú no estás satisfecho con Dios, tú no te alimentas, tú puedes caer en la desesperación, en esa desesperanza, aunque estés esperando. Lo estamos viendo con Abraham. ¿Cuánto se complica por no escuchar a tiempo? Pero Dios no olvida cumplir sus promesas. Quien quiere agradarle, seguirá sus principios. Entonces, cuando Dios quiere que aguardemos en Dios para mantener la fe. Es un privilegio saber esperar, porque Dios sabe, a ver, imagínate, quieres eh, cocinar algo, prendes la llama y le prendes como soplete a todo lo que da la llama. Aunque le metas mucho fuego, claro, se va a calentar más rápido, pero no por eso no vas a tener que esperar cierto tiempo para que se caliente. Y a veces nosotros somos muy, muy impacientes. Aquí Daniel levantó la mano. A Oye, ver, Benja, sí. pero ¿qué no se suponía que Abraham era estéril? Sabe usted. Saraí, su esposa, era estéril. Ah, Sarai es la estéril. Ah, yo pensé que Aquí, Abraham. aquí lo dice en el versículo. Sí, 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 pero yo como que había entendido que él era el estéril. No, Entonces dice, dije, ¿de qué sirve que le den a a la sierva si el problema lo tenía él, ¿no? Pero ya con eso ya. aquí en el versículo 2 precisamente del capítulo 16 dice así. Dijo entonces Saraí a Abraham, ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Ujú, sí, ¿Sí? Entonces es Saraí, ya, ¿ok? correcto, sí. Bueno, Ok. continuamos. Entonces, dice, cuando tú aprecias tu vida, no te vas a entregar al pecado. O sea, Abraham y Saraí sabían que Dios había puesto que era el hombre y la mujer, punto. O sea, una mujer. Así diseñó el matrimonio. Después los hombres fueron los que empezaron por el lado de Caín, uno y empezó que fue como su nieto, tuvo dos mujeres, y así no, el hombre empieza a romper los parámetros, los preceptos que Dios ha establecido. Entonces, vamos a leer ahora sí el versículo 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señor.
Vamos a analizarlo. Y él se llegó a Agar. ¿Qué quiere decir? Que Abraham aceptó la propuesta de Sarai y tuvo relaciones con Agar. Es importante notar que la Biblia describe el hecho, pero no lo aprueba. En muchos relatos bíblicos se narran acciones de los personajes sin que eso signifique que Dios las respalde. Desde el principio, el diseño de Dios para el matrimonio era la unión de un hombre y una mujer, como lo vimos. Eso está en Génesis 2:24. Aunque más adelante algunos patriarcas tuvieron varias mujeres, la escritura muestra repetidamente que esas decisiones siempre, siempre trajeron conflictos. ¿Sí? Y luego dice el versículo, la cual concibió. Agar quedó embarazada rápidamente. Esto probablemente hizo que Sarai sintiera aún más dolor por su esterilidad. Hasta ese momento Agar era una sierva y ahora llevaba en su vientre el hijo de Abraham, lo que cambió la dinámica entre ellas. Imagínate qué circunstancia para Sarai. Y sí, o sea, es que a veces podemos nosotros pensar y tomar ciertas decisiones humanas, pero no se ven las consecuencias, no se ve el futuro. Estaba claro. Como que no supiera lo que iba a pasar. Eso ni qué pensar. Pero, pero a veces sí se nubla el razonamiento, no se alcanza a ver. Pero él sigue diciendo el versículo, cuando vio que había concebido. Aquí comienza el cambio de actitud de Agar. La maternidad le dio una posición que antes no tenía. En aquella cultura, tener hijos era considerado una gran bendición y una gran fuente de honra para la mujer. Entonces, ¿qué sucedió? Miraba con desprecio a su señora. Esa es la clave del versículo. La expresión hebrea transmite la idea de tener en poca estima, menospreciar o considerar insignificante. Agar empezó a sentirse superior a Sarai. Podemos imaginar pensamientos como, yo sí puedo darle un hijo a Abraham. Ella es la esposa, pero yo soy la madre de su hijo. El orgullo empezó a dominar su corazón. Entonces aquí vemos un principio espiritual. Observa cómo cambia la historia. Sarai actuó con impaciencia. Abraham cedió. Se hizo de rogar. Se hizo mucho de rogar a Abraham. Híjole. Ya le he echado el ojo. Y Agar que recibió un privilegio. Ese privilegio produjo orgullo. El orgullo produjo desprecio. Y el desprecio produjo conflicto. Entonces el pecado rara vez se queda aislado. Suele desencadenar una cadena de consecuencias. Es como a veces el que miente, ¿no? Dice una mentira y esa mentira te lleva a decir otra mentira. Y esa segunda mentira te lleva a decir dos mentiras más y al rato están enredados con mentiras, ¿sí? Te lleva a un problema más serio. Entonces, el peligro del orgullo es que Agar recibió un regalo, un hijo, pero permitió que ese regalo alimentara su orgullo y esto ocurre también hoy. Dios puede bendecir a alguien con conocimiento, con dinero, un ministerio, éxito, dones espirituales, y si no hay humildad, esa bendición puede convertirse en motivo de orgullo. La bendición no cambió a Agar, reveló lo que había en su corazón. Es como muchas veces vemos a personas
a través de la vida te va enseñando cómo me tocó ver personas que eran humildes, sumisas, estaban muy quebrantadas, mal económicamente, y de repente les pegó un negocio, les fue muy bien en la vida, hicieron mucho dinero y los ves con un orgullo, un cambio de actitud y mira, los que eran muy humildes ahora están todo lo contrario, ¿sí? Entonces, a veces no es una bendición, hasta puede ser una maldición. Y se me olvidó decirles, a ver aquí, lo que tengo como estudio. Los tres sufrieron. Los celos empezaron a dominar el ambiente. La paz y la armonía ya no existían en el hogar que casi fue destruido. Nunca podremos imaginar las consecuencias que trae el atender a una voz que no sea la del Señor. Cuida, cuida mucho. Mira, vas a tener muchas voces en muchas cosas en la vida, pero no hay como acudir a Dios, porque ¿cuántas voces se acercan, aún creyentes, y te van a sacar incrédulos y te van a estar diciendo cosas muy lejanas que te van a afectar en tu relación con Dios y tener muchas consecuencias? Vamos al versículo 5, por favor. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. ¿Qué pasó? Eso es clásico. Sarai comenzó a culpar a Abraham por haber cumplido con lo que ella misma le había pedido. Esa mujer. A ver. ¿Sí? Obediente. Así hizo Eva, ¿se acuerdan? Primero va con Adán, ¿no? Ajá. Y dice, ¿qué pasó? No, es que la mujer que me diste, ella tuvo la culpa, por eso yo comí. Y luego le dice, Eva, ¿qué hiciste? Fue la serpiente, la que me engañó y me llevó a comer. Y ya cuando llegó con la serpiente, pues ya no tuvo, el diablo ya no tuvo quien echarle la culpa, ¿no? Pero así somos, ¿sí? Estamos culpando siempre a otros. Entonces, dice, así es la naturaleza humana. Cuando la conciencia de una persona le molesta, siempre tiene que culpar y agredir a quien ella considera la causa de su problema. Cualquier parecido con la realidad, yo no sé nada, ¿eh? Con nadie. Entonces, vamos a analizarlo. Dice, mi afrenta sea sobre ti. La palabra afrenta significa vergüenza, agravio o injusticia. Sarai está diciendo en esencia, tú eres responsable de lo que me está pasando. Sin embargo, el capítulo anterior deja claro que ella misma había propuesto que Abraham tomara a Agar. O sea, no el capítulo anterior, perdón, en el versículo anterior. Ahora, al surgir las consecuencias, traslada la responsabilidad a Abraham. Esto refleja una tendencia muy humana, cuando nuestras decisiones producen problemas. Es fácil buscar a quien culpar. Recordemos un patrón parecido en Génesis 3, lo que ya les comenté de Adán y Eva. A mí me sorprende mucho, los apóstoles eran personas muy jóvenes, 18, eran veinteañeros o antes de los 20, eran jóvenes. Y ellos estaban acostumbrados a
como somos el ser humano, a culpar a todos, ¿no? A señalar. Después de 3 años que estuvieron con Jesús, cuando Él está en la última cena, les dice, ¿uno de ustedes me va a entregar? Su actitud fue totalmente diferente. Ellos habían aprendido a darse cuenta que uno realmente tiene toda la capacidad para pecar. ¿Y sabes qué dijeron? ¿Seré yo? Ese es el trabajo de Dios que hace en nuestras vidas, para no estar culpando a los demás, sino que te veas a ti mismo. Y entonces dice el versículo en una parte del versículo, yo te di mi sierva por mujer. Sarai reconoce que fue ella quien entregó a Agar. Esto hace más evidente la contradicción de su reclamo. La Biblia no está justificando a Abraham ni a Sarai. Muestra con honestidad las debilidades de ambos. Abraham aceptó una propuesta que Dios nunca le había dado y Sarai impulsó un plan nacido de la impaciencia. Entonces, sigue diciendo, viéndose encinta, me mira con desprecio. Aquí Sarai identifica correctamente el problema inmediato. Agar comenzó a menospreciarla. Ese desprecio era real y estaba mal. Pero el origen del conflicto no fue solo la actitud de Agar, comenzó con una decisión tomada fuera del plan de Dios. Muchas veces solo vemos el último problema, cuando la raíz está mucho más atrás. Y sigue diciendo el versículo, juzgue Jehová entre tú y yo. Sarai apela a Dios como juez. Es interesante que invoque al Señor para decidir el asunto. La Biblia enseña que Dios es un juez justo. Por ejemplo, eh, está Deuteronomio 32:4, podemos verlo. Deuteronomio 32, versículo 4, y Daniel, ¿nos puedes leer después de Deuteronomio Salmo 9:8? Sí, a ver. Salmo. Tú, cuando lo tengas. ¿Quién? Tú. Ah, ¿Sí? qué bueno. Sí. Ok, Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Por eso apeló esta Sarai, a Dios. ¿Sí? Y a ver, Daniel, ¿cómo dice el Salmo 9:8? Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. El único que es justo, recto. Entonces, sin embargo, el texto no dice que Dios diera la razón a Sarai en ese momento. Lo que sí muestra el relato es que todos habían contribuido al conflicto. Sarai actuó con impaciencia. Abraham accedió al plan. Agar respondió con orgullo. Cada uno tuvo responsabilidad en lo ocurrido. Entonces, ¿qué enseñanzas aprendemos de este versículo? Que las malas decisiones suelen generar conflictos en cadena, como cuando caen las fichas de dominó. Cae la primera y tira la segunda y tira la tercera y así se sigue. Una decisión motivada por la impaciencia produjo orgullo, resentimiento, acusaciones y división familiar. Debemos asumir nuestra responsabilidad. Es saludable reconocer nuestros errores delante de Dios en lugar de buscar culpables.
Dios sigue obrando aun cuando sus hijos fallan. Aunque esta familia tomó malas decisiones, Dios no abandonó a Abraham ni anuló su promesa. Más adelante cumpliría exactamente lo que había prometido mediante el nacimiento de Isaac. Una pregunta para que no me la contesten, más para que se contesten a sí mismos. Cuando enfrento las consecuencias de mis decisiones, ¿busco primero un culpable o permito que Dios examine mi propio corazón? Ahí para que se queden de tarea. Vamos ahora al versículo 6. Y respondió Abraham a Sarai: He aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Dice el estudio, Abraham rehusó aceptar la responsabilidad del mal que había iniciado Sarai y dejó que ella tratara con los resultados de este pecado. Se lavó las manos. Otro Ponce. Otro Poncio Pilatos. Entonces, un pecado conduce a otro. Abraham fue el responsable ante Dios de haber llevado a cabo el plan de Sarai y con esto le hizo un mal a ella. Ahora está cometiendo el error de cederle a Sarai la posición de dirigente del hogar que le correspondía a él. A veces los hombres huyen de sus responsabilidades del hogar. Cuando tienen que tomar responsabilidades, ahora sí, no, tómala tú. Entonces, afligía, significa que era oprimida. Legalmente Agar seguía siendo una esclava y la persecución fue tan grande que sin duda esto la forzó a huir de la presencia de Sarai. Sarai dejó de ser un testimonio y empezó a actuar guiada por su carne. Entonces, analizando cada parte del versículo, he aquí tu sierva está en tu mano, pues Abraham reconoce que Agar seguía siendo la sierva de Sarai y que Sarai tenía autoridad sobre ella dentro de la estructura social de la época. Sin embargo, muchos comentaristas observan que Abraham evita intervenir para resolver el conflicto. En lugar de mediar entre ambas, dejó la decisión en manos de Sarai. No podemos afirmar que Abraham actuó con justicia o injusticia en cada detalle, porque el texto no lo dice explícitamente. Lo que sí podemos observar es que su respuesta no resolvió el problema, ya que el conflicto se agravó. Y luego vemos, haz con ella lo que bien te parezca. Esta frase muestra que Abraham le concede a Sarai libertad para actuar. El relato no presenta esta decisión como un mandato de Dios, sino como una decisión de Abraham. Es importante distinguir entre lo que la Biblia narra y lo que la Biblia prueba. En este caso, simplemente relata lo ocurrido, ¿sí? Y así es Dios, siempre va mostrando, aún las decisiones equivocadas, Dios las narra, las equivocaciones que toma el hombre, y para que veamos las consecuencias que esto lleva. Nosotros podemos decir que a veces ciertas decisiones que tomamos en vida, ¿no? Cada uno de nosotros, ha tenido consecuencias por mucho tiempo. Y continuamos y dice parte del versículo, y como Sarai la afligía. La palabra afligía proviene del hebreo aná, que significa humillar, afligir, oprimir o tratar con dureza. El texto no especifica en qué consistió ese trato. Por eso no debemos inventar detalles diciendo que la golpeó o que ocurrió algo específico. La Biblia simplemente afirma que Sarai la trató con dureza.
lo suficiente para que Agar decidiera huir. Y dice que ella huyó de su presencia. Agar escapa. Esto revela la gravedad de la situación. Una esclava embarazada, sola, huyendo al desierto, enfrentaba enormes riesgos: hambre, sed, animales salvajes, bandidos, la posibilidad de morir. Humanamente parecía no tener esperanza. Sin embargo, precisamente allí en el siguiente versículo, Dios sale a su encuentro y esto prepara uno de los momentos más hermosos del capítulo. O sea, ¿qué enseñanzas vemos aquí de estos versículos? Que el pecado afecta a muchas personas. La decisión tomada por Abraham y Sarai no solo los afectó a ellos, también sufrió Agar, su hijo va a llamar Ismael, que aún no nacía, toda la familia, y nuestros pecados rara vez tienen consecuencias únicamente personales. El conflicto no siempre se resuelve evitando involucrarse. Abraham parecía intentar evitar el conflicto dejando toda la decisión a Sarai. En ocasiones, la falta de intervención o de liderazgo también puede permitir que una situación empeore. Dios ve a quienes sufren. Aunque Agar huye sintiéndose sola, el siguiente versículo dice, y la halló el ángel de Jehová. Ahorita lo vamos a ver. Qué hermoso contraste. Mientras Agar huye de los hombres, Dios sale a buscarla. Un detalle muy interesante. Hay un paralelo con otros pasajes de Génesis, que después del pecado de Adán y Eva se escondieron y Dios los buscó. Este pasaje es muy, muy bueno. Génesis 3:9. Vamos a verlo. Vamos, Miguel, ¿nos ayudas con Génesis 3:9? Génesis 3:9. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Me impacta porque yo tenía poco tiempo de haber aceptado a Jesucristo y escuché un estudio sobre este Génesis 3:9, que Dios sigue aquí, llamó a Adán, estaba buscándolo. ¿Dónde estás tú? Y esa pregunta sigue retumbando y haciendo eco hasta el día de hoy. Dios nos sigue preguntando, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Alejado? ¿Apartado? ¿Enojado? ¿Con amargura? ¿Frustrado? Y esa pregunta se hace también mucho para la gente que está sin Cristo. Entonces, aquí Agar huyó al desierto y Dios la encontró. Vamos a Génesis 16:7. Y la vio el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. El estudio nos dice, Agar no fue abandonada por Dios, pues aunque ella trató de arreglar el problema huyendo, lo cual no es una solución, tuvo cuidado de ella. Quien me disipula, me acuerdo hace muchos años, me dijo, cuando tú quieras oír de un problema, que me lo decía como si fuera un toro,
Tú vas a correr, te vas a dar vuelta a la esquina y te lo vas a encontrar de frente. No puedes huir, tienes que enfrentar. Entonces dice, continuó con el estudio, la simiente prometida no vendría a través de ella, pero no por eso Dios la abandonó. El ángel de Jehová se hizo presente para traerle esperanza, dirección y paz a su corazón. Agar huyó hacia su tierra, Egipto, y se detuvo antes de cruzar la frontera en Shur, una fortificación que se encontraba en la frontera oriental de Egipto. Es importante aprender esta lección. Egipto no es la respuesta a nuestros problemas. Debemos aprender a vivir en la palabra para que en las pruebas no corramos en dirección equivocada. O sea, realmente Egipto en la Biblia representa el mundo, ¿sí? Entonces, no pienses ni por un momento que si no vives en la palabra, al venir las pruebas, tomarás la dirección de Dios, sin lugar a dudas, correrás en dirección equivocada, pues quien no vive en la palabra, vive equivocado. Esta es la primera vez en la historia que Jehová mismo se manifiesta, pues el ángel de Jehová habla y actúa con la autoridad de Dios. Es una forma como Dios se manifiesta en el Antiguo Testamento. Vamos a ver si nos ayudas, Eva, por favor. Génesis 32:30, Tere, Éxodo 23, del 20 al 23. Erwin, Éxodo 32, 34. No sé si tengas Biblia, Francia. Y Pau, mientras me dice Francia, Ay, Sí, sí, yo sí, aquí estoy. sí tengo, Ah, sí ¿sí tengo. tienes? Ok, Sí, aquí está. perfecto. Ajá. Busca Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 19, y vas a leer del 5 al 7. Y Pau, Isaías, capítulo a ver, 63, Tere, aquí porque versículo toca 9. y a mí cuál. Benja, ¿cuál me perdóname. dijiste? Ah, ¿Éxodo qué yo? Te tocó, Tere, Éxodo 23, del 20 al 23. Ok. Y a Y Edwin, Erwin le tocó Éxodo 32, versículo 34. gracias. Francia le tocó el primer ya, libro de Reyes, capítulo 19, Yo 23. versículos del 5 al 7. A ver, Y a Pau le tocó Isaías 63, 9. Del perfecto. 20, Y 20. la que va a comenzar, pues va a ser Eva con Génesis 32, 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. ¿Ok? Estamos viendo las diferentes manifestaciones de cuando Dios se presentaba ante diferentes personas. Aquí está, aquí está, Del 20 al 23. aquí está. 20. Por eso. Éxodo 23, TV, Sí, del 20 al 23. ok. Aquí está. Aquí lo tengo. Ok. Aquí lo veo de cerca. A ver, ya lo vi. Mira, yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar que te he preparado. Préstale mucha atención y obedece sus instrucciones. No te rebeles contra él, porque es mi representante y no perdonará tu rebelión. Pero pero si te aseguras de obedecerlo y sigues todas mis instrucciones, entonces yo seré enemigo de tus enemigos y me opondré a todo lo que a todo lo que se te oponga. Pues mi ángel
irá delante de ti y te llevará a la tierra de los amorreos, de los hititas, de los fereceos, de los cananeos, de los heveos y de los jebuseos, para que vivas en ella. Yo los destruiré por completo. Entonces, está hablando de este ángel de Jehová. Ok, Erwin. Sí, un instante, por favor. Éxodo 32. ¿Cuál? Éxodo 32, 34. Éxodo 32, versículo 34. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, que en el día de mi visitación yo visitaré en ellos su pecado. Ok. Ahora Francia le toca Primera de Reyes 19. A ver, ahí voy. Primera de Reyes del ¿qué? Capítulo 19. Ay, ya se me perdió y aquí lo tengo. Espérame. Acá está. Acá Del está. 5 al 7. 19 del 5 al 7. Exacto. Dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel a Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Ok. Y Pau, Isaías 63, 9. Ok, dice, cuando ellos él también sufrió, y él personalmente los rescató en su amor y su misericordia, los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. Te escuchaste un poco Isaías entrecortado. 63, 9. A ver, vuelve a leer. A ver. Lo repito, si es Isaías 63, ajá, 9. Isaías 63, 9. Cuando ellos sufrían, cuando ellos sufrían, él también sufrió y él personalmente los rescató. En su amor y su misericordia los redimió, los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. Las angustias, en toda angustia, él también, él está consciente de lo que estás viviendo, ¿no? Entonces, esto más fue porque se mencionó el ángel de Jehová. Pero bueno, pues hay más manifestaciones del ángel de Jehová y eso lo vamos a ver todavía más adelante. Cuando nos retiramos de las atracciones del mundo, nos encontramos con el Señor. Agar había huido del lugar donde debía estar, mas Dios la encontró junto a esta fuente, que nos habla de Cristo. Lo que ella necesitaba era el Señor. ¿Estás viviendo en el lugar de comunión donde debes estar? Entonces vamos a analizar los versículos. Y la halló el ángel de Jehová. Esta es la primera vez en la Biblia que aparece la expresión el ángel de Jehová. La palabra hebrea para ángel es malak, que significa mensajero. Sin embargo, en varios pasajes del Antiguo Testamento, el ángel de Jehová habla con la autoridad de Dios, recibe atributos divinos y en algunos casos es identificado con Dios mismo. Por eso, muchos intérpretes cristianos consideran que estas apariciones son manifestaciones visibles de Dios, a menudo llamadas teofanías, y algunos las entienden como una manifestación del Hijo antes de su encarnación, cristofanía. No obstante, la Biblia
no afirma explícitamente que el ángel de Jehová sea Jesucristo, por lo que conviene presentar esa identificación como una interpretación, no como un hecho explícito del texto. Entonces, en este mismo capítulo veremos por qué muchos llegan a esa conclusión. Ahorita vamos a ver, ahorita que lleguemos a Génesis 16:10, ¿sí? Que ahí el ángel promete multiplicar la descendencia de Agar, algo que normalmente solo Dios promete. O sea, se ve que realmente es Dios hablando. Y en Génesis 16:13, que ya llegaremos también a ese versículo 13, Agar dice, tú eres Dios que ve, después de hablar con el ángel. O sea, ella misma lo reconoce que es Dios. Y entonces, continuando con este versículo, dice que la halló. Este verbo es precioso. No dice que Agar encontró a Dios. Dice que Dios encontró a Agar. Ella estaba huyendo, probablemente sintiéndose abandonada y sin rumbo. Pero Dios tomó la iniciativa. Esto nos recuerda que Dios busca al necesitado. Jesús expresó el mismo principio cuando dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso está en Lucas 19:10. Y continúa el versículo, junto a una fuente de agua. En el desierto, una fuente significa vida. No es un detalle sin importancia, ¿eh? Es una mujer embarazada, caminando por una región árida. Necesitaba agua para sobrevivir. Dios la encuentra precisamente donde hay provisión. Muchas veces Dios no solo habla, también provee lo necesario para sostener a quienes están en aflicción. O sea, Dios ve tu necesidad, sabe lo que tu aflicción, sabe por lo que estás pasando, sabe qué necesidades tenemos. Jesús lo dijo en Mateo 6. Antes de que ustedes me lo pidan, yo ya sé qué necesidades tienen. No quiero que se enfoquen en las necesidades materiales, sino quiero que se enfoquen en realmente lo importante, que es Dios. A veces ¿saben cuál es la frontera para llegar a la eternidad? Un segundo. Pregúnteles a los que el accidente que acaba de pasar en de Tepic a Guadalajara. Y son personas cristianas, gracias a Dios, que fallecieron, pero fallecieron como 5, y en un segundo fue. O sea, la gente cree que no, un día vamos a estar en la presencia de Dios. Un día vamos a estar en el tribunal de Cristo. Bueno, y dice el versículo, en el desierto. El desierto en la Biblia suele representar lugares de prueba, soledad y dependencia de Dios. Yo no he estado así en un desierto, pero tenemos un vecino que ha cruzado el desierto del Sahara, lo ha cruzado como 3 veces, y eso que te encuentres en medio de la arena, a donde voltees, o sea, esas son las pruebas que nosotros, en sentido figurado, estamos a veces pasando, como si estuviéramos en un desierto. Y Agar estaba sola, lejos de su hogar y sin protección. Pero el desierto no estaba fuera del alcance de Dios. Esta maravillosa. Una hermosa enseñanza es esta. Podemos estar lejos de las personas, pero nunca fuera de la vista de Dios. Y dice, en el camino de Shur. Ya les entregó hasta un mapa en el... ¿No? Ah, me lo mandaste a mí.
Ok, ahorita lo vemos. No estaba preparado. Dice, Shur era una región situada al noreste de Egipto. Esto indica que Agar probablemente intentaba regresar a su tierra natal. Como era egipcia, todo apunta a que huía de regreso a Egipto. Este detalle geográfico muestra que el relato ocurre en un lugar real y ayuda a entender la dirección de la huida. Dios busca al que sufre. Es significativo que la primera persona que el ángel de Jehová aparece en la Biblia, sea una esclava, extranjera y embarazada. Eso revela el carácter de Dios. Él no hace acepción de personas. Se interesa por quienes parecen olvidados. Ningún lugar está fuera del alcance de Dios. Ni el desierto, ni la soledad, ni el sufrimiento impiden que Dios encuentre a quien necesita su ayuda. Dios conoce nuestro camino. A veces cuando nosotros, Ruth y yo, hemos visto las series bíblicas, se ve, ponen como todo lo demás difuminado, no se ve claro, y nada más se ve claro, como que se ve como que si Dios se acercara y está viendo al personaje en ese momento del que estamos viendo la serie bíblica, y le digo, pues igualmente, o sea, Dios está cerca de nosotros, está viéndonos, se acerca a nosotros. Nada más que nosotros a veces nos olvida que Él está consciente, Él está viendo nuestras vidas y sabe lo que estamos pasando. Y dice, Agar pensaba que iba escapando de sus problemas, pero Dios sabía exactamente dónde estaba y cuál era su situación. Una reflexión. A veces creemos que Dios solo se manifiesta en los momentos de victoria, pero aquí estamos viendo que nos enseña que muchas veces sus encuentros más profundos ocurren en el desierto, cuando nos sentimos solos y sin salida. Dios encontró a Agar antes de que ella lo buscara. Ese mismo Dios sigue siendo hoy el Dios que ve, conoce y sale al encuentro de quienes atraviesan tiempos de aflicción. Ahora vamos a los versículos del 8 al 11. Así que ponerlos ahí o se los mando al estudio. Tú mándaselos al estudio y luego yo se lo mando a Francia para ya poner a Francia también en el grupo de discipulado. Y le dijo Agar, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano, bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y el 11. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Dice el estudio, Dios le hizo una pregunta muy importante a Agar. ¿A dónde vas? Con preguntas sencillas nos ubica Dios, ¿verdad? Salir de la voluntad de Dios es salir sin dirección. Y esta es una pregunta que todo aquel que quiere ser un discípulo debe saber contestar. ¿Hacia dónde estás yendo? El ángel de Jehová le enseñó algo muy importante a Agar acerca de cómo enfrentar los problemas. La respuesta no es huir, sino enfrentar el problema con la gracia de Dios. Lo que Dios le propuso a Agar no era fácil para ella,
pero con su gracia podemos enfrentar los problemas. Si Dios te pide algo, recuerda que su gracia es suficiente. Dios le puso Ismael al hijo de la caída de Sarai y Abraham, de la caída de Sarai y Abraham, como un continuo recordatorio a Agar de que Dios oye. Dios está pendiente de nuestra vida. Su palabra es un continuo recuerdo de que Él tiene cuidado de nosotros. Ismael vendría a ser el progenitor de los árabes, los tradicionales enemigos del pueblo judío. Además, Mahoma, quien murió en el año 632 después de Cristo, fundador del islamismo, vino de la línea de Ismael, y sus seguidores representan hoy el problema misionero más difícil de la simiente espiritual de Abraham, la iglesia. El islamismo es la religión más parecida al cristianismo y una de cada 7 personas en el mundo pertenece a esta creencia. ¿Puedes tú calcular los efectos de la desobediencia? Ahí está, ahorita está. Vean, Israel con, los, con sus primos, sus medios hermanos, ¿no? Con los ismaelitas, peleando hasta el día de hoy, conflictos. Nunca, yo creo que ni en lo más mínimo se imaginó Abraham que esto iba a perpetuar el conflicto. Entonces, analizando versículo por versículo, el versículo 8, y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Entonces, Agar, sierva de Sarai, es la primera vez que en la Biblia Dios llama a una persona por su nombre. Esto nos enseña que Dios conoce personalmente a quienes le pertenecen. Además la llama sierva de Sarai, recordándole cuál era su situación. Agar estaba huyendo de un problema, pero Dios primero la confronta con la realidad antes de mostrarle el camino. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Dios nos hace esas preguntas no porque ignore la respuesta. Lo mismo ocurrió con Adán cuando Dios preguntó, ¿dónde estás? La pregunta de Dios busca que la persona reflexione y reconozca su condición. Agar responde con sinceridad, huyo de delante de Sarai, mi señora. No intenta justificarse ni ocultar la verdad. Ese reconocimiento abre la puerta para recibir la dirección de Dios. Muchas veces Dios también nos confronta con preguntas por medio de su palabra, no porque necesite información, sino porque desea que examinemos nuestro corazón. Y sigue diciendo en el versículo 9, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Este versículo suele generar preguntas. Dios le pide regresar, no porque apruebe el maltrato, sino porque aún tenía un propósito que cumplir por medio de Agar y del hijo que llevaba en su vientre. El texto no dice que Sarai actuó correctamente al afligirla. De hecho, el versículo 6 describe que ese trato fue con dureza. Lo que sí vemos es que Dios guía a Agar hacia el camino que forma parte de su plan. La expresión ponte sumisa significa colocarse nuevamente bajo la autoridad de Sarai dentro del contexto de aquella relación de servidumbre. A veces Dios nos llama a enfrentar situaciones difíciles en lugar de huir de ellas, porque tiene un propósito que todavía no comprendemos. En el Nuevo Testamento vemos que Dios dice que los que están como empleados
que trabajen para sus amos como si lo hicieran para Dios, aún los difíciles, aún aquellos dueños que son difíciles en su trato para con los creyentes. Porque ¿qué van a ver? Inclusive, a pesar de que los puedan tratar con dureza, todavía puedan trabajar mejor. Va a ser un testimonio. Sus vidas hablan. Así lo dice Corintios. Nuestras vidas son como cartas que pueden leer la gente. Entonces, el versículo 10 le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Aquí está hablando como Dios. ¿Sí lo están viendo? Por eso siempre relacionan que el ángel de Jehová es Dios. Entonces aquí encontraremos algo muy importante. El ángel no dice Dios multiplicará, dice multiplicaré. ¿Sí? Él habla en primera persona, habla con autoridad divina. En Génesis, prometer una descendencia innumerable es algo que Dios había dicho antes a Abraham. Lo vimos en Génesis 13, versículo 16, y en Génesis 15, 5. Ahora Dios muestra también su cuidado por Agar. Esto no significa que Ismael sea el hijo del pacto, pero sí que Dios tiene un propósito para él y promete bendecir su descendencia. O sea, Dios, los errores que hacemos, también Dios los utiliza para sus propósitos. Entonces, Dios no desaprovecha nada. Versículo 11. Además le dijo al ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, llamará su nombre Ismael. Ismael significa Dios oye o Dios ha escuchado. En hebreo es Yishma, Yishmael. Los nombres en la Biblia muchas veces expresan un mensaje. Cada vez que Agar pronunciara el nombre de su hijo, recordaría que Dios había escuchado su clamor. Nunca se le iba a olvidar. Dios oye, ven, Dios oye, llamando a su hijo. Es lo que significa Ismael. Imagínate, nunca se le iba a olvidar. Y luego, porque Jehová ha oído tu aflicción. Esto es una de las verdades más consoladoras del pasaje. Agar era una esclava, extranjera, embarazada y sola en el desierto, pero Dios escuchó su sufrimiento y no era invisible para él. Eso es lo que a veces el diablo quiere que pienses, que tú eres invisible para Dios, que Dios no ve tu vida, que no sabe lo que te está pasando, que Dios no se preocupa por ti. Y aquí con la palabra, Dios nos afirma de que Dios tiene cuidado por tu vida. Estés viviendo lo que estés viviendo. Si sabes que Dios te está viendo y que tiene cuidado de tu vida, ¿cómo estarías? Enseñanzas principales que vemos en estos versículos del 8 al 11. Dios nos conoce personalmente. ¿Cuántas veces en la escritura vemos que desde el vientre de la madre nos entretejió? Desde el vientre nos conoce. Desde antes, dice Jeremías, antes de que nacieses, desde la eternidad nos ama. Llama a Agar por su nombre y conoce toda su historia. Dios quiere que enfrentemos la realidad. Las preguntas del Señor llevan a la reflexión y al arrepentimiento, no a la condenación.
para que les quede muy claro que Dios no está con el palo para darte. Dios quiere llevarnos al arrepentimiento, acercarnos a Él, a que reflexionemos. Dios tiene un propósito, incluso en medio del dolor. Aunque Agar sufría, Dios ya estaba obrando un plan para ella y para su hijo. Dios escucha el clamor de los afligidos. El nombre Ismael sería un recordatorio permanente de que el Señor oye. Hay una aplicación, hay un hermoso contraste en esos versículos. Sarai veía a Agar con dureza. Agar veía solo el desierto, pero Dios veía toda la historia. A veces nosotros solo vemos el problema inmediato, mientras que Dios ya está preparando una respuesta. Puedes concluir, podemos concluir, cuando nadie parece escuchar nuestro dolor, Dios sí escucha. Cuando no vemos salida, Él ya conoce el camino. Y cuando creemos que estamos solos, Él sabe nuestro nombre y conoce exactamente dónde encontrarnos. Ya están dando las 9:29. Vemos un versículo más y terminaremos el próximo semana este capítulo. Pero cuántos detalles, ¿no? Es increíble este encuentro de Agar con Dios. Vamos a ver Génesis 16, versículo 12. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Dice el estudio, nada puede ser más descriptivo acerca de la vida nómada, sin ley, libre y salvaje de los árabes. Que esta frase, hombre fiero, desde el principio hasta el presente, Ismael ha guardado su independencia y Dios los preserva como un monumento permanente a su cuidado providencial y un argumento irrefutable de la verdad revelada en la Biblia. Si los libros de Moisés no tuvieran otra prueba de su origen divino más que la historia de Ismael y las profecías acerca de su descendencia durante un periodo de casi 4.000 años, esto sería suficiente para comprobarlo. Tratar de refutar el origen divino de estas profecías sería la más ridícula presunción y tontería. Entrega tu vida a Dios. Él es el único digno de confianza, quien nunca fallará su palabra, y un día los árabes se volverán a Cristo. Vamos a ver, Daniel, si nos puedes ayudar, Isaías capítulo 19, del 19 al 25. Isaías, a ver, 19, Isaías capítulo 19. del 19 al 25. Ok, en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará Salvador y Príncipe que los libre. ¿Hasta cuál, perdón? Hasta el 25. Ah, ok. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y obligación, Oblación. y oblación, perdón, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Y herirá
Jehová a Egipto y herirá y sanará, y se convertirán a Jehová y les será clemente y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío, Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Como está hablando Dios, que tarde o temprano la gente en todo el mundo va a escuchar la salvación y muchos van a tomar, o sea, van a aceptar a Jesucristo. Y aquí dice, para analizarlo más a detalle, el versículo 12, que es importante interpretar este versículo con cuidado, distinguiendo lo que el texto dice de las conclusiones que a veces se le añaden. El hombre, él será hombre fiero, perdón, él será hombre fiero. La expresión hebrea es literalmente un asno montés de hombre. Pere Adam. Esa es la palabra hebrea que se utilizó. El asno montés era conocido en el antiguo cercano oriente por vivir libre en el desierto, sin dejarse domesticar. Esto se ve en Job 39, del 5 al 8. ¿Sí? La comparación describe a Ismael como una persona de espíritu independiente, fuerte y difícil de someter, no como un insulto ni como una referencia a su valor como persona. Y dice que su mano será contra todos. Esta frase eh, indica que Ismael tendría una vida marcada por los conflictos. No significa necesariamente que él iniciaría todas las peleas, sino que viviría en un entorno de constantes enfrentamientos. Y lo hemos visto a través de muchos años. Y dice, y la mano de todos contra él. El conflicto sería mutuo. Ismael enfrentaría oposición de otros y también respondería a ella. El versículo presenta una vida de tensiones y luchas. Más adelante, Génesis 25, del 12 al 18, muestra que los descendientes de Ismael formaron 12 príncipes, tal como Dios había prometido, y que habitaron en una amplia región. En Génesis 25, 18. Concluye diciendo que habitó enfrente de todos sus hermanos, una expresión que refleja el cumplimiento de esta profecía. A ver, Ruth, ya que lo estás buscando, Génesis 25, del 12 al 18. ¿Tanto? ¿Sí? Los descendientes de Ismael. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, la egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot. Luego, Cedar, Abdel, Nibsab, Misma, Duma, Masa. Bueno, esos son muchos nombres. Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres, por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila, con H, hasta Shur, que está frente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Hasta el 18, ¿verdad? Sí. Ok. Ya llegaremos a Génesis 25 y lo que estábamos viendo. O sea, aquí vemos la genealogía de los árabes. Ya lo estudiaremos.
Y dice, delante de todos sus hermanos habitará. La expresión puede traducirse también como frente a o en presencia de sus hermanos. En el contexto de Génesis, significa que los descendientes de Ismael vivirían cerca de los demás descendientes de Abraham, especialmente los de Isaac. Génesis 25:18 retoma esta idea casi con las mismas palabras, mostrando que la profecía se cumplió. Entonces aquí es importante ser precisos. Si la Biblia presenta a Ismael como antepasado de diversos pueblos del desierto, sin embargo, no todos los pueblos árabes actuales descienden exclusivamente de Ismael. Ni la Biblia afirma que las características de Génesis 16:12 deban atribuirse individualmente a todas las personas o pueblos relacionados con él. Por eso no es correcto usar este versículo para hacer generalizaciones sobre grupos étnicos modernos. El texto habla directamente de Ismael y por extensión de la línea familiar que surgió de él. ¿Por qué Dios anunció esto? No es una maldición, es una descripción profética de cómo sería la vida de Ismael. En el mismo contexto, Dios también promete bendecirlo. Lo vamos a ver en el siguiente capítulo, que dice que hará de él una gran nación. Tendrá 12 príncipes, multiplicará su descendencia. Así que el anuncio de conflictos no cancela las bendiciones que Dios también le concedería. Para terminar este versículo, Dios conoce el futuro. Antes de que Ismael naciera, Dios ya conocía el tipo de vida que tendría. Dios puede bendecir a una persona sin que esa persona sea la heredera del pacto. Ismael recibió bendiciones reales de Dios, pero el pacto prometido a Abraham sería establecido con Isaac, no con esclava, con el hijo de Saraí. Dios es veraz, no solo promete bendiciones, también revela con honestidad las dificultades que vendrán. Dios no siempre nos promete una vida sin conflictos, pero sí nos asegura que conoce nuestro futuro y permanece fiel a sus promesas. Aquí lo importante es que si tú le crees a Dios de las promesas que Él ha hecho, porque Él las cumple, la cosa es que tú le creas. La vida de Ismael tendría desafíos, pero Dios no lo abandonó. Del mismo modo, los creyentes pueden enfrentar dificultades confiando en que el Señor sigue guiando, sus vidas conforme a su propósito. Ya terminaremos de ver esto la próxima semana. Nos faltan del 13 al 16 y continuaremos después ya con el versículo el capítulo 17. Pues vamos a despedirnos. Gracias, Dios, por tu cuidado que tienes en nuestras vidas. Nos conoces. Gracias porque tú nos muestras que confiemos en tu palabra, en tus promesas y que no, que realmente no huyamos de los problemas, sino que vayamos a ti, que realmente siempre es esperar lo que tú tienes para nuestras vidas y no por impulsos nosotros tomar decisiones equivocadas. Nos hemos equivocado en la vida, pero Dios, gracias que de aquí en adelante podamos tomar esas decisiones que nos traigan bendición para lo que tú tienes preparado para nuestras vidas. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu amor, tu cuidado y que realmente eres nuestro Padre. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén.